Tardes. Gracias a las autoridades del CAM y a su director, el doctor Fernando Chacón, y en particular al maestro Mario Chávez López, coordinador de la Academia de Formación Ciudadana, por la oportunidad que me dan de compartir con ustedes algunas reflexiones y puntos de vista en torno al tema de la formación ciudadana. Igualmente quiero agradecer a la maestra Elena Nogués de Difusión y Extensión del CAM por sus atenciones y por supuesto el apoyo logístico. Gracias, maestra Elena. El título de la presentación no se refiere al futuro, sino a lo que ya debería de estar haciéndose, pues ya llevamos 2 décadas del siglo XXI, por lo que el título no es prescriptivo, sino descriptivo. Abordar el tema de la formación ciudadana puede hacerse de formas diversas. Esta es solo una de ellas. En particular, en esta ocasión, quiero destacar la relación entre educación, formación ciudadana y democracia. Ese y no otros aspectos serán el hilo conductor y el núcleo de lo que voy a expresar. Eso por dos razones. La primera, porque una sería una sin razón abordar todas las aristas que se desprenden del análisis de la formación ciudadana en este breve tiempo del que disponemos. Y la segunda razón, porque existen argumentos, datos que obligan a revisar y a reavivar la relación entre educación, formación ciudadana y democracia. Dicho lo anterior, vamos a comenzar. Por favor, maestro. Eh, Había preparado la presentación para 1 hora y cuarto, 1 hora 10, pero me comentan que se ha reducido, entonces quien quiera tener la presentación la puede solicitar a la autoridad correspondiente y con gusto verán ahí un poco más detalle de lo que vamos a abordar en esta ocasión. Esos 4 temas de que consta esta presentación, de manera implícita, quiere responder a las preguntas de qué entendemos por ciudadanía, qué explica su surgimiento, cuáles son sus dimensiones, qué actividades implica, qué principios y valores la sustentan, por qué es importante referirnos o hablar sobre la formación ciudadana y finalmente cómo estamos en formación ciudadana en nuestro país. La siguiente, por favor. Como dice en el argot, voy a ser muy esquemático, casi telegráfico, para que pasemos a la parte más sustantiva que me gustaría compartir con ustedes. Aquí solo quiero mencionar que la ciudadanía es un constructo social y por tanto con significados diversos según la época histórica y el territorio concreto de que se trate, ¿sí? En varios análisis se menciona que la ciudadanía implica un nivel formal, ¿sí? Derechos y obligaciones, un nivel ideológico-cultural, la construcción de identidades ciudadanas que dan sentido a una comunidad, y un nivel de praxis, que es la relación entre ciudadanos y gobiernos. Otra perspectiva también menciona como dimensiones la normativa, la simbólica y la habilitante que se refiere a este ejercicio de derechos sociales y políticos. Para ser muy esquemático, el concepto que goza de mayor popularidad y que desde ahí se desprenden los demás acepciones sobre el concepto de ciudadanía es el de Marshall, y él comenta que existe, la ciudadanía implica 3 dimensiones, una dimensión, una ciudadanía legal, civil, ¿sí? Hace referencia a una perspectiva liberal, que son los derechos individuales, derecho a la libertad de expresión, derecho a la libertad de religión, a la libertad de propiedad, etc. Esa es una parte que engloba lo que es ciudadanía. La segunda, en ese recorrido histórico que ha tenido, según Marshall, el concepto de la ciudadanía,
implica un segundo momento, que es la ciudadanía política. Esto es el derecho a participar en el ejercicio del poder como un miembro electo por la comunidad o simple y sencillamente como un elector de dicha clase política. ¿Okay? Y el tercer momento que implica el concepto de ciudadanía en un recorrido histórico que hace Marshall es la ciudadanía social. Esto es el derecho a gozar de ciertos derechos como la salud, el alimento, para garantizar una vida asegurada. De esta concepción, bueno, normalmente lo que primó durante varias décadas en nuestro país y en varias partes del continente fue una visión minimalista. La visión minimalista es lo que conocemos como una concepción jurista, legalista del concepto, ¿sí? Es donde el ciudadano es simple y sencillamente elector, donde el Estado distingue a los miembros de los no miembros de una comunidad política y asigna derechos y responsabilidades a los ciudadanos desde su clasificación legal. Esto es, de una cierta forma, es, una, es un estatus de desigualdad, porque no todos pueden ser ciudadanos en esta visión minimalista. Pero bueno, la otra visión, la maximalista, trasciende el ámbito legal, ¿sí? E incorpora, y aquí está lo interesante de esta concepción más contemporánea de la ciudadanía, incorpora los hábitos, sentimientos y valores de los individuos, que se traducen en una serie de prácticas cotidianas. ¿Sí? Los actores sociales, los actores que pertenecen a una comunidad, tienen un sentimiento de identificación o pertenencia con aquello que comparte su comunidad política y sobre todo se caracteriza por una ciudadanía normativa ética, es decir, que le confiere responsabilidades éticas y morales al individuo frente a la comunidad en la que está inserto. La siguiente, por favor, maestro. Las dimensiones de una ciudadanía, como he dicho, van haciendo énfasis al transcurrir de los procesos histórico-políticos a una concepción en donde ya se habla de una ciudadanía cosmopolita, una ciudadanía global, una ciudadanía multicultural y una ciudadanía intercultural, e inclusive se habla ahora también con el impacto de las nuevas tecnologías en nuestra vida cotidiana de una ciudadanía digital. No me voy a detener en las características de cada una de ellas, pero esta pequeña lámina quiere referir a cómo la ciudadanía, al ser un constructo social y que es determinada por el contexto en el que se inserta, va ido modificándose, pero cada una de ellas hace énfasis en alguna de los elementos que ya se habían mencionado anteriormente. Eh, lo que sí quiero dejar claro es que todos estos conceptos de ciudadanía hacen énfasis o requieren de un ciudadano con virtudes, competencias y no un ciudadano meramente que se apegue al ejercicio de sus obligaciones legales. ¿Sí? Es un ciudadano participativo que se compromete con el régimen político en el que está inserto, con la comunidad social y cultural y sobre todo con las prácticas cotidianas que lo hacen ser parte de una comunidad. La siguiente, por favor. Esta, esta gráfica resume eh, lo que podríamos decir, cuáles son las características o cuáles son los factores que han implicado que el surgimiento o las nuevas nociones de ciudadanía, y de aquí retomo los planteamientos que hace un informe de la UNESCO que se llama Replantear la educación hacia un bien común mundial del año 2015, en donde
nos menciona que las sociedades de todo el planeta están experimentando cambios profundos, transformaciones profundas, y exige una nueva forma de educación que fomente las competencias que las sociedades y los ciudadanos necesitan para el día de mañana. También esta gráfica en donde se ve cómo estamos insertos en una sociedad cada vez más compleja, más interdependiente, más heterogénea, ha generado, por una parte, tensiones y por otro lado, paradojas entre el Estado y la sociedad y que han influido en esto que implica el concepto o el término de ciudadanía. Entre las paradojas podríamos mencionar brevemente, y esto lo comenta, contiene el libro Replantear la educación hacia un bien común, que las sociedades cada vez han ido desarrollándose más, pero al mismo tiempo las han hecho desiguales, las han hecho inequitativas. Entre mayor educación tienen las sociedades, entre mayor han tenido un avance tecnológico y científico, al mismo tiempo ha generado exclusiones, ha generado también conflictos por cuestiones de identidad entre los ciudadanos de todo el mundo. Entonces, esta gráfica resume un poco todos esos procesos de cambio político realizados desde los años 70, todo este proceso de globalización que nos ha hecho que cada vez nuestras sociedades en lo político, en lo económico, social y cultural han ido interactuando y han generado esas tensiones y sociedades, el efecto que ha tenido en las migraciones en todo el mundo, específicamente en Europa occidental y en la parte de América del Norte, cómo estos fenómenos han impactado a lo que tradicionalmente se conocía como los ámbitos de la ciudadanía, identificarse con un territorio determinado, con unas reglas determinadas y sobre todo con un Estado-nación que ha ido transformándose por estas cambios que a grosso modo solamente mencionar. La siguiente, por favor. Ahora bien, si eso que dije muy esquemáticamente explica el reapunte o reavivan el debate sobre la ciudadanía, son procesos macro que se superponen unos a otros, e inclusive a veces generan tensiones porque van en sentido contrario, que es una de las dinámicas que tienen este tipo de complejidad, no porque sean irresolubles, sino porque cada vez están más, no pueden entenderse una sin otra, unos fenómenos sin otro. Lo que le da sentido a la formación ciudadana, a la educación, y aquí vuelvo al famoso y conocido libro o el informe de Lors de la educación encierra un tesoro, es no solamente aprender a lo largo de la vida, sino como ni tampoco estos cuatro pilares de aprender a conocer, aprender a ser con H, aprender a ser y aprender a vivir juntos. Este último, esta última recomendación es lo que le da sentido a la formación ciudadana y a la educación actual con base en estos hechos meramente dicho telegráficamente. Es decir, aprender a vivir juntos, aprender a convivir con los demás, constituye uno de los principales propósitos o objetivos de la educación contemporánea. Si la violencia que impera, no solamente entre naciones o entre sociedades, simplemente la violencia que impera en nuestro contexto más cotidiano, ¿sí? Nos impele a voltear hacia la educación. Ustedes podrían preguntarme, pero ¿cuál es cuál es la diferencia si siempre ha habido violencia? Lo que la distingue ahora es que es una violencia que sí nos puede destruir como individuos, como sociedades y como comunidad política. Esa es la gran diferencia. Por eso retomo esta recomendación del informe de Lors de aprender a vivir, aprender a convivir para
poder generar una sociedad en donde los ciudadanos puedan desarrollarse en todas sus potencialidades. Esto que les había comentado en la gráfica anterior, por el espíritu competitivo en la esfera económica, que tiende a privilegiar el espíritu de competencia y el individualismo, bueno, pues retomando esta recomendación del informe de Lobbes, hay que aprender a convivir con esas diferencias y para ello tenemos a la educación. La siguiente, por favor, maestro. Estoy siendo muy rápido porque sí quiero llegar a la parte más sustantiva de esto. Eh, Ahora bien, aprender a vivir juntos, ¿cómo podemos hacerle? Bueno, pues a través de los principios y valores de la formación ciudadana, que son simple y llanamente cómo formar a un ciudadano. Se forma en equidad, en solidaridad, en la tolerancia, en la democracia, en la inclusión, en el compromiso y en la libertad. Pero también podríamos agregar ahí, se forma en la pluralidad, se forma en la resolución pacífica de los conflictos. Todos estos términos que no existían hace 2, 3 décadas, son los principios y los valores que le dan sustento a una formación ciudadana que nos va a poder o va a potenciar, va a posibilitar vivir juntos en una comunidad política y social. La siguiente, por favor. Ahora bien, si esos son los valores y esos son los principios que debe de fomentar la formación ciudadana, ¿cuáles son esas competencias y esos saberes del ciudadano? Solamente los repito, son los que están allí, es el objetivo, propósito de una formación ciudadana. Recuerden que mi intención es vincular educación, formación ciudadana y democracia, formar individuos libres, conocedores de sus derechos y obligaciones, que es la base de todo ciudadanía legal, personas que promueven los valores del respeto, la convivencia, igualdad, diversidad, tolerancia, colaboración, solidaridad y consenso, competencias muy importantes, ya lo veremos más adelante, que nos van a permitir bajarle a los conflictos que se generan en todas las sociedades por diferencias religiosas, diferencias sexuales, diferencias de religión, diferencias de origen, diferencias de clase. Solamente a través de este tipo de valores podemos nosotros contrarrestar o por lo menos aminorar este tipo de situaciones que cada vez vemos con mayor frecuencia en nuestras sociedades contemporáneas. Otra de las competencias es que se deben de reconocer integrantes de una comunidad, esto es promover un nosotros más que el yo, revertir esa tendencia que viene desde los años 90 por los ámbitos económicos del individualismo, del yo primero y de los yo. Ya lo veremos al final de la presentación donde voy a comentar esta parte, pero las competencias y saberes del ciudadano es trascender ese yo por un nosotros. La siguiente, por favor. Evidentemente, un ciudadano, una competencia y saber del ciudadano del siglo XXI necesita de personas críticas con la actuación del gobierno y de los procesos. En una, en una encuesta que dio a conocer el INE, perdón, hace 6, 7 años, donde se le preguntaba a los alumnos de formación ciudadana y ética de todo el país de si se debía criticar o no al gobierno, casi un 70% comentaba que no se debería de. Y esto hablaba de una formación todavía ética y cívica y ética de un ciudadano pasivo, de un ciudadano elector. Y lo que ahora requerimos son competencias y saberes de un ciudadano que sea juicioso, que sepa criticar, ¿sí? Tanto al gobierno como los procesos en que esa democracia o en ese sistema político se está desarrollando. Sujetos con conciencia ética, esto es cada vez
una necesidad más imperante en todos los sistemas educativos del mundo que promueven la formación ciudadana. Y individuos que se involucran y participan. Esta parte, reténganla, es muy importante porque la mayoría de los ciudadanos, y al menos de América Latina, traducen su participación en el día de las elecciones, traducen su votación en el ámbito meramente electoral y volvemos a reafirmar la necesidad de mutar esa educación cívica y ética por una formación ciudadana que es lo que habíamos comentado, una ciudadanía activa que se involucra, que participa, que trasciende el ámbito político para involucrarse en ámbitos culturales, económicos, sociales. Ya lo veremos más adelante. La siguiente, por favor. Miren, este es un informe que publicó el INE y el Colegio de México hace algunos años, en donde se trataba de generar un diagnóstico nacional y regional sobre la ciudadanía y el estado de la democracia en nuestro país. Este informe y país es del 2014 y se repitió en el 2020. ¿Cuál es la relevancia de este informe? La primera es que este informe parte de la idea de que un sistema democrático no basta con contar con instituciones, normas, procesos que formalmente son democráticos, sino requiere de ciudadanos, ciudadanos que le den sentido, que revitalicen y sobre todo reproduzcan la forma de gobierno en el que están insertos. La segunda, la segunda razón de por qué es importante que todos conozcamos este informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México es que es un buen insumo para mirar qué estamos haciendo y qué requerimos en cuestión de formación ciudadana en nuestro país. Esas son las dos razones de por qué les voy a mostrar este informe país, el resultado del 2014. 2020 no voy a mostrar los resultados, solamente lo vamos a mencionar porque no hay mucha diferencia. La siguiente, por favor. Miren, según entre todas las conclusiones que uno puede encontrar, el documento consta de 400 y tantas páginas, de una información muy, muy extensa, muy rica, muy variada, que aquí no da para entrar a los detalles finos del análisis por región, por sexo, por edad, por nivel socioeconómico, etc. Seleccioné estas tres conclusiones que nos decía ese informe. El país se sigue manteniendo en niveles bajos de confianza, tanto en personal como institucional. Solo 20% de los encuestados dijo que se podía confiar en la mayoría de las personas. Si una de los requisitos que queremos para vivir juntos y convivir es confiar en los demás, este dato nos está mostrando que tenemos una tarea muy ardua para poder contrarrestar estos datos, como les llaman duros, pero son datos, que nos arroja este informe del país. Solo un 27% dijo que se puede confiar en las personas y sobre todo 4 de cada 10 mexicanos expresaron su desacuerdo con puntos de vista diferentes al suyo. Es decir, tenemos un país conformado por ciudadanos, en este sentido, intolerantes. Si alguien piensa diferente a nosotros, no hay manera de entendernos, no hay manera de tenernos confianza. Pero también esa confianza es hacia las instituciones, algo que es muy grave a las instituciones que le dan sustento
a una democracia, cuáles son los partidos, los congresos, el sistema de justicia, que es uno de las instituciones que acerca al ciudadano con una estructura de gobierno. Como verán, dice ahí, solo 19% de todos los ciudadanos entrevistados confían en los partidos políticos y 17% confían en los diputados. Hay algunas preguntas que se hacen en las encuestas en donde se comenta, ¿por qué cree usted que los partidos trabajan por interés de los ciudadanos? Y ahí la mayoría, del 70-80%, dice que no, que los partidos trabajan por representar sus intereses y defender los intereses de los partidos políticos. Entonces, como verán, el informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México arrojó datos sumamente preocupantes, como la que dice la última, la mitad de los mexicanos respondió que las personas deben respetar las leyes. O sea, la otra mitad de las personas prácticamente están a favor de que no se respeten las leyes. Eh, Pasamos a la siguiente, por favor. Otros datos relevantes. Eso es algo inquietante, que nos hace referencia a los derechos humanos. Una de las preguntas que aparecen en ese informe dice, ¿qué tanto cree usted que se respeten o no las leyes en México? La suma de, ahí la de abajo, derechos humanos, perdón. ¿Qué es más importante? ¿Que las autoridades respeten los derechos humanos o que se capture a personas acusadas de cometer algún delito? Poco más de la mitad hace un lado los derechos humanos y el objetivo es que se capture, que se meta en la cárcel. La tercera cifra que está ahí se refiere a denunciar los delitos que han padecido las personas encuestadas. Y el 63%, lo cual creo que es bajo, he visto en otras encuestas que es muy alto, no denuncian porque dicen que no sirve de nada, otra mitad dice que es por malas experiencias y otras porque el miedo a que los delincuentes tomen represalias. Es decir, los ciudadanos no tienen confianza en las instituciones. Vuelvo a repetir, si no se tiene esa confianza interpersonal en las personas que están a mi lado, con las cuales convivo, ni siquiera en los procedimientos, como son los procedimientos judiciales, o en los órganos e instituciones que se supone que nos representan y que le dan sustento a un régimen democrático, la pregunta es, ¿cómo podemos vivir juntos o cómo puede hacer la educación para notar este tipo de datos que son preocupantes y que, como les decía al inicio de esta presentación, son datos y son hechos que reactivan y reavivan el interés por la formación ciudadana en estas sociedades contemporáneas muy complejas, muy heterogéneas, muy cambiantes, muy inciertas, muy violentas y sobre todo donde se ha perdido este sentido de comunidad, este sentido de nosotros. La siguiente, por favor. Este es el otro informe. No voy a mencionar muchas cosas de aquí porque ya se me está acabando el tiempo y quiero pasar a lo último. Este informe país tiene también datos muy preocupantes, pero que no, no hay gran diferencia con los que acabamos de mencionar. La siguiente, por favor. Solo lo puse para que ustedes lo conocieran y lo tuvieran presente. Y les traigo solamente tres conclusiones de ese informe. La cultura política de los mexicanos, aquí debería decir, sigue marcada por la desconfianza en la autoridad, el desencanto de la democracia y la desvinculación social. Y ahorita vamos a ver qué se refiere a esa desvinculación social. La prevalencia de actitudes discriminatorias, la exclusión y la intolerancia de los mexicanos. La última gráfica que traigo ahí es muy sintomática de esto, es muy preocupante
y tenemos que tomar nota todos los docentes de cualquier nivel educativo para poder contribuir en la medida de nuestras posibilidades a que esto no siga sucediendo en nuestra vida pública y privada. La siguiente, por favor. Miren, son creo que 4 o 5 gráficas que les traigo. Solamente es para mostrar, son de este informe País 20. Eh, Aquí vemos que nuevamente los ciudadanos siguen enraizados en una concepción de ciudadanía todavía del tipo legal, del tipo pasivo. De todos los encuestados, un 36% dijo que ¿qué describe mejor a un ciudadano? Tener responsabilidades y tener derechos. Las otras preguntas no tuvieron estas respuestas, sino estas. Solamente se las muestro para pasar a lo siguiente. Por favor, maestro. Miren, aquí en una escala de 0 a 10, como en la escuela dice ahí, donde 0 es nada y 10 es completamente en general, ¿cuánto confía en? Un 8%, es decir, volvemos, si lo transformamos al 100%, estamos hablando que 8 de cada 10 mexicanos, ¿sí? Solamente confiamos en las personas que conocemos. No confiamos en los demás, no confiamos en el otro, no confiamos en lo diferente. Creo que la gráfica habla por sí misma, si nos vuelve a no hay más que decir respecto a este tipo de desconfianza interpersonal e institucional. La siguiente, por favor, maestro. Miren, la participación electoral, que es una de las dimensiones centrales de lo que es la ciudadanía en el ámbito de la política. Bueno, México no se distingue mucho, no hay mucha diferencia con el resto de las democracias, inclusive que les llamaban más desarrolladas, como la de Uruguay. En verdad estamos, digamos que en un nivel aceptable. La siguiente, por favor. Esto nos habla de lo que se refiere, o hacía yo mención de manera muy telegráfica, de lo que es la participación activa. En las democracias desarrolladas, maduras, existe un alto porcentaje en donde los ciudadanos tienen, por lo menos, pertenecen, son miembros, están en los directorios de por lo menos 10 a 15 organizaciones de béisbol, de pesca, de estampillas, de lo que guste. Y eso es un dato muy importante porque nos habla de una sociedad civil robusta, de unos ciudadanos que confían en sí y de unos ciudadanos que tratan de buscar proyectos, actividades comunes para rebustecer su proyecto personal y compartirlo con sus semejantes. En el caso de México, si no es la asociación, dice ahí, de padres de familia, y la otra que es organizaciones religiosas, en verdad que es muy pobre la participación de los ciudadanos mexicanos en otro tipo de organizaciones. Y este es un dato que normalmente se toma como una prueba más de la baja actividad no política y participativa de los ciudadanos. La siguiente, por favor, que es la que más me interesa. Ah, fíjense nada más, esta es tremenda. Se discrimina, rechaza o trata diferente a las personas y si alcanzo a ver bien, la mayoría, que es el 73%, manifestó que se discrimina, rechaza o trata diferente a las personas por la clase social, la forma de vestir, seguido por la orientación sexual. Estamos hablando de que convivimos, según estos datos, y lo pongo de manera muy tremenda, con ciudadanos
racistas, clasistas, homofóbicos, y eso es preocupante en una sociedad que aspira a convivir, a vivir juntos. Este dato es sumamente preocupante y que debemos de tomar los docentes, insisto, de cualquier nivel, no solamente del nivel básico, también del nivel medio superior y el nivel superior, este tipo de datos que nos hablan con quién estamos, con quién nos rodeamos. La siguiente, por favor. Esto sí, esto se refería, si ustedes me pueden decir, pero eso se refería a la cultura política, a esta participación política de los ciudadanos. Bueno, hay un estudio, eh, el primero es de 2009, este es del 2016. Tengo entendido que en 2022 ya se hizo el tercero, todavía no están los datos. Es un estudio internacional en donde abarca países de América Latina y Europa. No lo voy a comentar, nada más se los traje ahí. Insisto, quien quiera tener la presión está a su disposición o ir directamente al estudio. Eh, es un estudio que evalúa, diagnostica y mide los conocimientos de los estudiantes, en este caso mexicano, pero es latinoamericanos, en los conocimientos y competencias cívicas y ciudadanas. Eh, los datos son preocupantes. México ocupa, está en los últimos dos lugares de todo el ranking de lo que desearía que los estudiantes aprendieran y sobre todo mostraran esas competencias. Ya en otra ocasión les comento aquí el punto que podría quitar esa situación negativa a México. No es el momento, ni es, ya no tengo tiempo, pero aquí hay una argumentación muy interesante de por qué salimos como estábamos, la que nos va a dar la verdadera situación de México es este 2022, pero al menos en ese año 2016 salimos muy mal evaluados. La siguiente, por favor. Ustedes podrán ahí darse cuenta, yo solamente se las dejo, en donde podrán, si no vayan al documento, también es muy interesante, son alrededor de 300 páginas con una información muy rica para todos los hacedores de políticas públicas y para todos aquellos formadores de estudiantes, para que puedan ver, al menos en formación cívica y ética, en dónde estamos y qué podemos hacer para contrarrestar esto. La siguiente, maestro. Creo que ya tengo poco tiempo. Con todo esto que les acabo yo de compartir, eh, déjenme ver. La reflexión número uno, que retomo los planteamientos de la educación, del documento de la UNESCO, replantear la educación hacia una comunidad mundial del 2015. El mundo está cambiando, la educación tiene que cambiar. Esto es, ante ese mundo complejo, cambiante, interconectado, heterogéneo y convulsivo, es necesaria una nueva educación que, como ya mencionamos o como menciona ese informe, responda a las necesidades y competencias para afrontar con éxito, se refiere a los educandos, los desafíos del siglo XXI. La educación no solo debe de privilegiar los conocimientos técnicos, sino también debe de potenciar todos aquellos habilidades y competencias que tiene el estudiante para poder hacerle frente. El desarrollo de la inteligencia artificial y su impacto en todos los ámbitos de la vida hacen más necesaria no perder el carácter humano de la educación. Por ello,
el humanismo debe impregnar el proceso educativo para que valore y respete a las personas, empezando por sí mismos, y que sustraiga del aislamiento a todos aquellos estudiantes que son capturados por esta hegemonía que tienen las tecnologías en la sociedad actual. Que no olvidemos que este mundo que está cambiando, que requiere una nueva educación, que la tecnología, en particular la inteligencia artificial, es un instrumento, es un medio para mejorar los procesos de aprendizaje y no un fin por sí mismo. Eso nos debe dejar totalmente, nos debe dar esa claridad. Segunda reflexión, y aquí retomo algunos puntos de vista del doctor Carlos Labraña, que quien esté interesado puede verlos en un video que está en internet, en el cual tuve la oportunidad de hablar con él sobre la formación ciudadana, en donde la escuela es un factor importante en el mudar del yo al nosotros. Es decir, la escuela es un espacio invaluable para enseñar y experimentar que el yo no tiene sentido sin el nosotros. Un nosotros que comparte una tarea común que es vivir juntos y desarrollarse en comunidad. La escuela, si se desea, es un espacio privilegiado para la participación, la cooperación y el vivir en comunidad. Esto es, enseñar y experimentar la convivencia pacífica en los recintos escolares y sobre todo democrática, al menos en teoría, se espera que ahí se experimenten para que posteriormente se puedan ejercer en la sociedad. Igualmente, la escuela es una oportunidad para promover y desarrollar un vocabulario propio que ensalce el respeto, la inclusión, la solidaridad, la empatía, la cooperación y la resolución pacífica de los conflictos. Aquí quiero retomar las palabras de José Wondelberg en una conferencia que dio en el INE hace como 10 años, en donde le preguntaban que por qué la escuela. Y él decía, porque la familia es, al menos en promedio, la familia es, en términos promedios, digo, habrá familias que no, es autoritaria. En la familia, las familias no son democráticas, son autoritarias. Lo que aprende el niño y adolescente son formas autoritarias de comportarse y de convivir. Los medios de comunicación tampoco. Estas son palabras del maestro Wondelberg, decía, los medios de comunicación han hecho de la política un espectáculo, han hecho del conocimiento muy superficial, algo superficial que no tiene sentido. Los partidos políticos, las instituciones, tampoco, tampoco podemos dejarle esta tarea por la simple y sencilla razón de que ellos juegan al juego de suma cero. Lo que uno gana, el otro pierde. Por tanto, solo nos queda la escuela. Y si alguien levanta la mano y dice, y si la escuela es autoritaria, bueno, nos queda el docente. Todo inicia y todo empieza con el docente. El docente, a través del modelaje, a través de las competencias que en su momento pueda tener o pueda él desarrollar, en él cabe esa tarea de crear ese vocabulario, de contribuir a mudar el yo por el nosotros y de generar todas aquellas prácticas que nos ayuden a convivir, a practicar todas y a experimentar todas aquellas, o al menos algunas actividades que posteriormente podemos y debemos desarrollar en sociedad. Finalmente, aquí retomo eh, la
una de las conclusiones de la maestra Teresa González en un libro que publicó el INE también sobre esta materia, sobre la formación ciudadana, en donde decía que es importante inculcar habilidades y conocimientos y actitudes en valores a los estudiantes, porque lo que se necesita es un ciudadano moral, un ciudadano comprometido con la comunidad donde vive. Entonces, con esto termino porque ya se me terminó el tiempo, recordando a John Dewey que la escuela es un laboratorio de la democracia, es decir, es educar para la vida en democracia. Y yo termino diciendo lo siguiente: si uno de los propósitos de la educación es mejorar la vida de las personas, el deber y responsabilidad de los docentes es inmensa. Por tanto, influir para mejorar los conocimientos, las habilidades y las actitudes de los estudiantes para que desarrollen todas sus potencialidades y aprendan a vivir juntos, no solo es una obligación, sino una finalidad hermosa y delicada que no debemos de olvidar. Gracias por su atención y gracias por todo.